En el marco de la cumbre del G7 en Italia, el Papa Francisco advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial y un futuro sin esperanza. Francisco se convirtió en el primer pontífice en dirigirse a las 7 potencias económicas, migración, China y el cambio climático, otros de los ejes en esta jornada de encuentro. Tenemos informe desde el terreno. El presidente ruso Vladimir Putin condicionó el fin de la guerra en Ucrania a una retirada de las tropas de Kiev de las zonas anexionadas y a suspender sus ambiciones de unirse a la OTAN. El presidente Volodymyr Zelensky comparó a su homólogo ruso con Hitler. En Francia, el nuevo Frente Popular de la izquierda promete romper con las políticas del presidente Emmanuel Macron de cara a las elecciones legislativas anticipadas. Así lo revelaron en un manifiesto conjunto, mientras continúa la incertidumbre en torno al liderazgo de los republicanos en la derecha. Es tiempo de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Con el Papa Francisco como protagonista, avanza este viernes la segunda jornada de la cumbre del G7 en el sur de Italia. Los líderes de las 7 potencias económicas del mundo se reúnen en Bari hoy con la inteligencia artificial como uno de sus principales temas a abordar. Desde el terreno, nuestra periodista Irene Savio nos amplió previamente en el siguiente informe. Un aviso a China por el sostén que da a Rusia y también un discurso del Papa Francisco han marcado esta segunda jornada de trabajos aquí en el G7 de Italia. A la potencia asiática, los países de las democracias más ricas han advertido de que seguirán tomando acciones si Pekín continúa a dar su sostén a Moscú en la guerra de Ucrania. Eso es lo que aparece en un borrador que ha circulado en las últimas horas y que también al que hemos tenido acceso. En cambio, el Papa Francisco ha hablado en una sesión sobre inteligencia artificial. El pontífice argentino, que recordemos es el primer papa que participa en una cumbre de este bloque, ha denunciado el uso de armas letales autónomas, los llamados robots asesinos, en guerras y ha pedido en este contexto prohibir este armamento. La cumbre de los países del G7 continuará en el día de mañana con la lectura de un documento final, una declaración que resumirá los desafíos, anhelos y también los mensajes que este bloque quiere enviar al mundo. La guerra en Ucrania ha sido otro de los ejes de esa reunión del G7. Precisamente en torno a ese conflicto, el presidente ruso Vladimir Putin condicionó el fin de la guerra a que el gobierno de Kiev desista con sus ambiciones de unirse a la OTAN y se retire de los territorios rusos anexionados, entre otras demandas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó esas palabras de Putin de ultimátum y declaró que eso fue lo que hizo Hitler. Veamos más en el siguiente informe. Días de reuniones decisivas y de decisiones drásticas. Este fin de semana más de 70 países y organizaciones se reúnen en Suiza para abordar la guerra en Ucrania. La denominada Cumbre de la Paz no tendrá la participación de Rusia, que no está invitada, ni de sus aliados. Pero Vladimir Putin comunicó sus exigencias para firmar la paz. Las condiciones son muy simples. Las tropas ucranianas deben retirarse completamente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Jersón y Zaporilla, y llamo la atención de todo el territorio de estas regiones, dentro de las fronteras administrativas que existían en el momento de su entrada en Ucrania, tan pronto como Kiev declare que está lista para tal decisión y comience la retirada real de tropas de estas regiones y también notifique oficialmente que abandonan sus planes de unirse a la OTAN. Se emitirá una orden de alto el fuego y el inicio de las negociaciones se producirá inmediatamente por nuestra parte, literalmente en el mismo minuto. Justo antes del encuentro en Suiza, la OTAN reunida en Bruselas sigue el tema de cerca. Stoltenberg ha sido claro al volver a pedir a los países que se impliquen en el envío de armas. Esto solo demuestra que no se trata de una propuesta hecha de buena fe, sino que es una propuesta que en realidad significa que Rusia quiere alcanzar sus objetivos de guerra. Esperando que los ucranianos cedan significativamente más terreno del que Rusia ha podido ocupar hasta ahora.
than Russia has been able to occupy so far. A la luz verde para utilizar armas occidentales en suelo ruso se suma la inyección de 50.000 millones de euros de fondos rusos que estaban congelados por las sanciones, un movimiento que Putin ha criticado. A pesar de todas las argucias, un robo seguirá siendo un robo y no quedará impune. Una decisión que se tomó en el G7 que se está celebrando en Italia, a un día de la cumbre en Suiza, donde Kiev buscará obtener nuevos apoyos, sin posibilidad de firmar la paz con su vecino. Vamos a Francia. Rumbo a las elecciones legislativas anticipadas de la alianza de izquierda, el Nuevo Frente Popular, que compone la Francia Insumisa, los socialistas, los comunistas y los verdes, presentaron su plataforma electoral y buscan lograr una mayoría. Congelamiento de precios de alimentos, energía y restauración del poder adquisitivo son las propuestas principales. En contrapartida, Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha, advirtió de los peligros de si esta agrupación gana los comicios, llamándolos radicales y violentos. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. La izquierda se alista para las elecciones legislativas anticipadas. Después de denunciar la Alianza Frente Popular, integrada por socialistas, verdes, comunistas y la Francia Insumisa, el Frente Político expuso su plataforma electoral en caso de lograr la mayoría en la Asamblea Nacional. Se trata de proponer al país una ruptura total con las políticas de Emmanuel Macron para satisfacer las necesidades inmediatas de la gente y tomar las decisiones ecológicas que son esenciales. Tan pronto como lleguemos al poder, decidiremos medidas de congelamiento sobre los precios de los alimentos y energía para restaurar inmediatamente el poder adquisitivo de los franceses. En las proyecciones de la izquierda, junto con la extrema derecha, son las únicas alternativas posibles. Las cosas son muy simples. Emmanuel Macron no tendrá mayoría. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Hizo una apuesta que ya ha perdido, porque no gobernará con la derecha, que ha elegido colaborar con la extrema derecha. Así que hoy serán ellos, la extrema derecha o nosotros. Y tenemos que ser nosotros, vamos a ser nosotros. Esta coalición encendió las alarmas del gobierno, de la derecha y de la extrema derecha, que iniciaron una campaña de demonización, remarcando a quienes catalogan como radicales. Nos enfrentamos a un gran peligro, que es la extrema izquierda, que es a la vez radical y violenta, y que, y lo digo claramente, ha violado libertades individuales y públicas y está compuesta por personas cuyas ideas no son aceptables. La derrota del oficialismo en las elecciones europeas ante la extrema derecha y la posterior disolución de la Asamblea Nacional abrieron un escenario de incertidumbre inédito en la vida política del país. Actualizamos la situación en el terreno en la Franja de Gaza, en donde la cifra de fallecidos asciende este viernes a 37.266, según las autoridades palestinas. De acuerdo con esta misma fuente, 34 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. En un bombardeo contra una casa en Deir al-Balá, 2 personas murieron y hubo niños que resultaron heridos. De otra parte, las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, asegura que 2 rehenes israelíes fallecieron hace días en un bombardeo del ejército israelí en Rafah, al sur del enclave. Seguimos con noticias de este conflicto porque Estados Unidos sancionó al grupo extremista ZAP-9, al que acusa de bloquear convoys de ayuda humanitaria. Fue lo que expresó el Departamento de Estado, que también señala a esta organización de extrema derecha por saquear de manera violenta esta ayuda destinada a la Franja de Gaza. Veamos un extracto de lo que afirmó el Departamento de Estado. Detrás de imágenes como estas está ZAP-9, el último grupo israelí sancionado por Estados Unidos. Lo ha calificado de extremista y violento por impedir recurrentemente que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Ya ha responsabilizado al ejecutivo de Benjamin Netanyahu en un comunicado del Departamento de Estado. El gobierno de Israel tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los convoyes humanitarios que transitan por Israel y Cisjordania en ruta hacia Gaza. No toleraremos actos de sabotaje y violencia contra esta asistencia humanitaria esencial. ZAP-9 hace referencia a la llamada de Israel a los reservistas en caso de conflicto. Fue fundado en enero. En su bio de X justifican su existir, alegando que ninguna ayuda llegará hasta que regresen los secuestrados. Entre sus violentos miembros están colonos israelíes de Cisjordania, reservistas y familiares de rehenes de Hamas.
Se articulan de forma virtual para ir a sabotear la entrega de ayuda humanitaria en medio de la hambruna que vive Gaza. La Organización de Derechos Humanos árabe, Dawn, establecida en Estados Unidos, había pedido esta semana sanciones para Tzap 9, así como a las empresas que los financian. La impunidad de que han gozado estos vigilantes por parte de las autoridades israelíes desempeña un papel innegable en sus espantosos actos de violencia destinados a matar de hambre a los palestinos. Desde el 1 de febrero, Estados Unidos ha sancionado a 12 israelíes violentos y a un batallón. Pero desde los territorios palestinos piden un mayor esfuerzo a Washington para que la ayuda humanitaria llegue en mayores cantidades a la franja de Gaza. En Sudáfrica se conocen más detalles de la coalición de gobierno a la que tuvo que recurrir el Congreso Nacional Africano, el CNA, la formación dominante de las últimas décadas luego de perder la mayoría absoluta en los comicios de finales de mayo. El CNA dio a conocer que va a pactar una alianza con la Alianza Democrática, la que ha sido su más importante rival. Este paso se considera como el giro político más importante en el país desde la victoria del fallecido Nelson Mandela en los comicios de 1994. Otras dos formaciones más pequeñas también estarán en este pacto. Entramos en esto con los ojos bien abiertos, entramos en esto con la mano abierta y un compromiso abierto de trabajar con el presidente Ramaphosa, con el CNA, con Belén Kosinier-Labiza y con el IFP y con los otros partidos que pueden o no unirse en algún momento. Debemos poner nuestro hombro al volante ahora y hacer que nuestro país avance juntos en la dirección correcta. En Estados Unidos, la Corte Suprema anuló una ley federal de la era de Donald Trump que prohíbe el uso de los denominados bump stocks, unos controvertidos dispositivos que aumentan la cadencia de los rifles. Son unos aparatos que transforman un arma semiautomática en algo similar a una ametralladora y son tristemente recordados porque fueron utilizados en la masacre de Las Vegas en 2017, cuando un hombre con 22 rifles abrió fuego de manera indiscriminada desde la ventana de un hotel y acabó con la vida de 58 personas. Según uno de los magistrados, un acontecimiento no es suficiente para cambiar el significado de la ley. Mientras se intensifican las tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos a causa de la guerra en Ucrania, una flotilla naval rusa, incluido un submarino de propulsión nuclear, atracó el pasado miércoles en La Habana. Las relaciones entre los gobiernos de Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel también se han estrechado recientemente, lo que Washington no recibe con agrado. Veamos el informe. Un despliegue naval ruso atracó en La Habana el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Los analistas lo ven como una fuerte señal, 2 semanas después de que Washington diera luz verde al ejército ucraniano para atacar objetivos en Rusia con armamento estadounidense. El Ministerio de Defensa ruso publicó un video de la flotilla realizando ejercicios frente a las costas de Cuba. Sin demora, la administración Biden envió 3 destructores para seguirla. En tanto, para los cubanos que acudieron a ver las maniobras, esta llegada es una buena noticia. Y aparte, ambos nos necesitamos. Cuba tiene una posición realmente estratégica geográficamente en las Américas, está en el centro de las Américas, y en el caso cubano la ayuda económica y la tecnología rusa es muy importante. Este turista ruso, de visita en La Habana con su esposa, está de acuerdo. Espero que la relación entre Rusia y Cuba se fortalezca. Tenemos mucho que ofrecernos mutuamente. El turismo ruso a Cuba se ha duplicado este año. Con el comercio en su punto más alto entre los dos países, la posición de Cuba sobre la guerra en Ucrania se ha vuelto más prorrusa. La Habana, ahora, apoya la invasión. Ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui. Aunque Rusia y Cuba han estrechado sus lazos políticos y económicos, todavía no son aliados militares. Pero los analistas afirman que señales como esta podrían agriar aún más las relaciones ruso-estadounidenses. Las sanciones impuestas a Rusia desde la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las impuestas a Cuba desde la administración Trump están acercando a los antiguos aliados. Vamos con información deportiva. Este viernes se inaugura en Múnich la Eurocopa. Las 24 mejores selecciones del viejo continente comienzan su batalla por ese trofeo que defiende la selección italiana. El imponente Allianz Arena, casa del Bayern, acoge el primer partido del torneo duelo por el Grupo A entre Alemania y Escocia. Los aficionados que ya han ido llegando de manera colorida para este encuentro, grupo
que se completa en la jornada de mañana con el duelo entre Suiza y Austria, mientras que habrá otros, Suiza y Hungría, mientras que habrá otros 2 encuentros ya por el grupo B en la jornada del sábado. La emoción y la ilusión de conseguir esa Eurocopa. Fin del informativo, en minutos una nueva actualización.